Vamos a conversar a partir de ahora con el presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre. Ahí ya lo vemos en pantalla, no nos alcanzamos a despedir de Estefanía Bustamante, pero ahí nos dejó con toda la información para que empezáramos a conversar con el doctor de la Torre. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Tiene que sacarle el mute al computador. Ahí. Perfecto. Perfecto, ahí Buenas sí que estamos. tardes, Muy Matilde. bien. Estamos bastante bien acá en Valparaíso. Bien, doctor, bueno, lo conversábamos con Estefanía. Tenemos una pequeña alza en el nivel de positividad a nivel nacional, en torno del 3 al 4%. ¿Es posible pensar que se repita en nuestro país lo que hemos visto, como decía la ministra, en el hemisferio norte, donde después de 100 días se produce un rebrote a propósito de la variante Omicron? Efectivamente, lo más probable es que nosotros tengamos que ver en Chile lo que ha ocurrido en otros países, porque esto ha sido precisamente la forma en que se han presentado las distintas olas en nuestro país, con formas que toman diferencias, dependiendo del país, el hemisferio, y que van desplazadas en el tiempo, pero durante toda la pandemia, cada ola que hemos visto en Europa y en Estados Unidos, luego se ha replicado de manera más o menos similar en nuestro país. Por lo tanto, es poco probable que nosotros no tengamos una evolución de este tipo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aplicar como herramientas para prevenir? Lo que hoy día se sabe, la mejor calidad del aire que respiremos, eso quiere decir un aire que esté bien ventilado en un espacio que esté libre de virus o con menos posibilidades de tener virus. Eso significa ventilaciones cruzadas, continuas y monitorizadas. El uso de filtros con tecnología similar a MEF 13, por ejemplo, son estándares que permiten recambiar el aire en los espacios cerrados y hacer menos probable que te contagies. Lo segundo, el uso de mascarillas, que si bien es cierto, hace unas semanas atrás se iniciaba de alguna manera el permiso para no utilizarlas en espacios abiertos y manteniendo la distancia entre las personas, hay que insistir que en los espacios cerrados, en el transporte público y en todos los lugares donde se produzcan interacciones de personas, donde no se pueda mantener la distancia física, utilizar mascarillas del tipo KN95 o N95, como la que me estoy poniendo ahora, claro, son efectivamente medidas de prevención. Y el último detalle, pero no menos importante que el resto, porque todas estas medidas trabajan juntas, es precisamente la vacunación y avanzar en una cobertura que, como decía la ministra Yarza, no nos podemos quedar conformes con un 80% de la población que alcance una tercera dosis. Tenemos que superar la barrera de los 95 y ojalá de los 90 y ojalá los 95% en tercera dosis y avanzar en lo que ha sido la estrategia del gobierno en la cuarta dosis. Pero ninguna de estas estrategias funcionan si no van acompañadas de las otras. La medida de la vacuna es una estrategia, pero que viene a tener utilidad cuando tú mejoras la calidad del aire que respiras y cuando mejoras la protección, evitando el contagio mediante mascarillas, mediante la distancia física y sobre todo mediante también la reducción o restricción de los aforos. Ahora, doctor, ha habido un alza en la incidencia, sobre todo en algunos puntos como Casablanca, Magallanes, San Carlos, Rinconada. Las Condes son bastante, no tienen conexión entre una u otra, pero hemos visto una incidencia mayor. ¿Hay alguna explicación o todavía no conocemos cuál es la razón? Mira, el primer elemento que creo que es importante señalar es que los casos venían cayendo con bastante velocidad y esa caída, que era muy importante, se empezó a enlentecer en las últimas semanas y ya prácticamente vemos que estamos llegando a un punto en el que los casos ya no caen con la misma velocidad. Y eso debe hacernos un pequeño llamado de reflexión, una pequeña llamada de atención, porque esta variante va de salida, va dejando espacio a las otras variantes que de acuerdo a las autoridades ya circulan en nuestro país. Y por lo tanto, si los casos ya no están bajando con la misma velocidad, algo que podemos no estar viendo es que estén empezando a aparecer nuevos casos de la otra variante y que aún no lo hagan con la cantidad suficiente para manifestarse en una ola que empieza a subir. Entonces, ¿qué nos pasa? Yo compartí con la producción, pero no sé si alcancé a hacerlo a tiempo, una gráfica de los testeos en Chile.
Y un problema importante es que los testeos han bajado. Y si acá me permites enviarle un mensaje a la ciudadanía, hoy día las personas con los mismos síntomas que en septiembre del año pasado, que en enero de este año habrían ido a hacerse un PCR, hoy día desisten de hacerlo. ¿Por qué? Porque atribuyen los síntomas: congestión nasal, ronquera, disfonía, dolor faríngeo, dolor laríngeo, dolores musculares, náusea, malestar gastrointestinal, diarrea, y lo atribuyen a otros virus que en esta época del año normalmente estamos acostumbrados a ver: influenza, adenovirus, virus respiratorios en general. Entonces la gente desiste y no se testea. Y no es porque los centros de testeo hoy día estén llenos. Hoy día es mucho más fácil que en cualquier otro momento en los últimos 2-3 meses conseguir una hora por un PCR. Y los resultados están más rápidos porque los laboratorios ya no están sometidos a la cantidad de testeos que tenían que hacer hace 2 o 3 meses atrás. Pero claro, el inconveniente de eso es que si tú no testeas, no detectas a tiempo lo que está ocurriendo y empiezas a ver los resultados de los contagios de los casos más severos, que son los que consultan urgencia. Doctor, y usted dice, ya sabemos que están circulando nuevas variantes, que son básicamente modificaciones o variaciones de esta misma Omicron. ¿Sabemos qué características tienen estas nuevas variantes o cómo afectan a las personas? Y eso es lo importante también, tener la mayor cantidad de personas posibles vacunadas, pero ¿qué es lo que está generando estas nuevas variantes y cuáles son las que tenemos ahora circulando? Mira, lo primero es remitirnos a la información de lo que vimos en Europa y en Asia. Y principalmente en Europa, los aumentos que han estado teniendo de hospitalizaciones y cuadros severos lo vinculan a la que se ha llamado Omicron 2. Y esta forma de presentación no es distinta a los casos de COVID antiguos o que vimos en las olas anteriores, pero con la diferencia que se planteaba que la protección de la vacuna para reducir el contagio era levemente inferior a lo que se había visto en la ola de Omicron o en la ola previa con la forma china de Wuhan o la forma que después conocimos de Londres. En Chile es difícil establecer cuáles son los que están circulando porque la secuenciación de los casos de COVID es insuficiente y se hace principalmente secuenciación en algunos puntos específicos del país y en algunas UCI que actúan como centros y hospitales que actúan como centros observatorios del Ministerio de Salud que les permite tomar muestras a casos específicos y estudiarlos. Pero no estamos haciendo una secuenciación todo lo numerosa que debiéramos poder hacer, como por ejemplo para poder saber si en el norte o en el sur están ocurriendo cosas distintas o están apareciendo variantes antes que en la zona centro del país, por ejemplo. O si vinculado al aeropuerto estamos teniendo la llegada de algunas secuencias distintas y nuevas que puedan traernos, ¿no es cierto?, de manera externa, brotes que se empiecen a producir, tal como lo conocimos en cada una de las olas cuando fue pasando desde el inicio de la pandemia hasta la última ola que tuvimos. Estamos, doctor, también en una nueva etapa de la pandemia. Esto da cuenta también de que se haya relajado el uso de la mascarilla en espacios abiertos cuando tenemos la posibilidad de tener la distancia suficiente, pero coincidente con esta nueva etapa también de la pandemia, de la caída de los casos, ha habido un cambio de gobernanza de la pandemia con el cambio de gobierno. ¿Cómo ha visto usted este cambio de gobernanza? Mira, lo primero es que a mí me toca participar en una precisamente comisión de la Subsecretaría de Redes, donde lo que hemos tratado de plantear es que las redes de salud, los equipos humanos que están detrás de cada uno de los ventiladores, camillas, box de atención, centros de toma de PCR, están agotados y están agobiados. Sentimos la falta de recursos en el sistema público y sentimos y estamos preocupados porque nuevas olas significan mayor sobrecarga, pero también en equipos que están mermados. Hay muchos trabajadores de salud que están con licencias médicas, hay trabajadores de salud que dejaron de trabajar en el sistema de salud porque se agotaron y la verdad es que es cada vez más difícil sostener el alto rendimiento que tiene nuestro sistema de salud. Para los recursos que se le destinan, nuestro sistema de salud público tiene un alto rendimiento. Hay un tremendo compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de salud en sacar adelante sus turnos, haciendo dobles, triples turnos en una semana, y muchos de ellos llevan, después de casi 2 años y un poco más de esta pandemia, un nivel de estrés y de agotamiento que realmente les ha pasado la cuenta. Y ese es un punto que nosotros le hemos hecho ver a las autoridades y esperamos
que nos puedan ayudar a mejorar la dotación de los centros de salud, sobre todo reforzando la atención primaria para que puedan retomar las actividades preventivas que nos ayudan a evitar los brotes y no tener que reaccionar cada vez que se producen, sino tratar de mantener el control de los contagios en la medida que sea posible. Doctor, ahora que tenemos una circulación ya prácticamente al 100%, no habíamos tenido el caso o la oportunidad para que comenzaran a generarse los virus de invierno. Digamos, la gente hay más virus circulante y también sigue el coronavirus. Por lo tanto, ¿es posible que en este invierno podamos ver las dos enfermedades o dos virus actuando al mismo tiempo en una persona? Eso es probable, pero lo que es mucho más probable, Matilde, es que veamos en este invierno imágenes de unidades de emergencia saturadas de consultas por patologías respiratorias. Y esa es una imagen a la cual quisiéramos no llegar. Y para evitarlo, no se trata solamente de aumentar el recurso humano y tener más Vox para atender más pacientes, sino muy por el contrario, una de las cosas que queremos tratar de hacer es prevenir. Y la buena noticia es que la ventilación de los espacios, los aforos y el uso de mascarillas no solo reduce el contagio de coronavirus, reduce el contagio de la mayoría de los virus respiratorios. Por lo tanto, lo que podemos llegar a conseguir con esta medida que inicialmente se tomó para prevenir el contagio de coronavirus, por ejemplo, el hecho de que las personas se suban al metro con sus mascarillas, que lo utilicen en las oficinas donde trabajan, va a reducir el riesgo de contagio. Pero hay una tremenda tarea, y ahí hay gente bastante experta en una comunidad que se llama Airivida, por ejemplo, en insistir en la necesidad de mejorar la calidad del aire que respiramos. Si me lo permiten, Matilde, contarte que cuando fue la epidemia del cólera, una de las cosas más importantes que se hizo fue educar a la población en el consumo y en el lavado, en el correcto lavado de las verduras que podían transmitirnos la enfermedad, pero también en evitar y hacer obras públicas para que no hubieran aguas contaminadas regando la horticultura. En el caso del COVID y en el caso de los virus respiratorios, nosotros tenemos que entender que el aire, que contiene el vital elemento que es el oxígeno que nos ayuda a vivir, también contiene virus y contiene contaminantes. Y nosotros tenemos que crear normativas y tenemos que preocuparnos de avanzar en normativas que nos den aire de buena calidad, lo que podríamos llamar un aire respirable, entendiendo el concepto respirable por libre de contaminantes y libre de patógenos que nos puedan dañar. Y eso estamos en deuda. Eso es lo que tenemos que construir y hay muchas estrategias para hacerlo y nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a trabajar y avanzar en esa línea que es mejorar la calidad del aire que respiran todas las personas en los espacios cerrados y especialmente en aquellos de alta circulación como salas de clase, vehículos del transporte público. Ya, ahí hay una novedad, doctor, porque siempre hablamos del aire para respirar que esté libre de contaminación, pero nunca nos hemos preocupado que esté libre de agentes patógenos. Por lo tanto, claro, ese es un tema nuevo que vamos a tener que seguir conversando y generar conciencia. Por último, y muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, esta alza de casos de este tipo de hepatitis que se está produciendo en menores prácticamente de 5 o 6 años, ¿se ha registrado en el país o solamente lo estamos viendo en el hemisferio norte? Mira, el último comunicado que hay de la Sociedad Chilena de Pediatría hace mención que no tienen registros de casos en el país aún, pero que están alertando a todas las unidades de cuidados intensivos pediátricos a monitorizar y reportar cualquier caso que se produzca para poder tomar muestras y para poder estudiar a fondo qué es lo que está pasando ahí. Es una situación que preocupa, pero hay que hacer un llamado a la calma en el sentido que no tenemos la evidencia todavía para dar una respuesta categórica a cuál es la causa y cuál es la mejor forma de manejarlo, Matilde. Muy bien, doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso. Gracias, por cierto, como siempre, por hablar con nosotros. Que esté muy bien. Buena tarde, doctor. Muchas gracias a ti por el contacto.